contar un poco de el contexto de que por qué propusimos hacer este taller y por qué lo convocamos a Pato, y después él va a dar un poco su contexto. Desde la Academia de Impacto UD, que es el lugar desde donde intentamos dar apoyo a los proyectos que están haciendo los chicos en la universidad, con comunidades. Entonces, nos damos cuenta, desde la Academia buscamos darles soporte con diferentes herramientas, metodologías, pero bien prácticas, bien desde lo práctico. Y en este proceso, y trabajando con los chicos en Impacto sobre todo, nos dimos cuenta que nos comentaban que a veces les faltan herramientas sobre cómo investigar, pero más herramientas prácticas de cómo investigar, no tanto de la metodología científica, no tanto desde la teoría o desde una metodología como Design Thinking, sino desde bien lo práctico. Y Pato, como él es periodista, además es profe de periodismo de la UDD, maneja todas estas herramientas porque uno como periodista tiene que investigar, básicamente. Se nos ocurrió por qué no pedirle a Pato que hiciera este taller, que creemos que, bueno, tal vez es parte uno, no lo sabemos. Así que Pato enseguida dijo que sí, se animó, y bueno, y por eso es que hoy lo invitamos. Pero me gustaría, Pato, que puedas presentarte un poco más vos y contar más de tu trabajo, que haces muchas más otras cosas. Bueno, primero gracias por haberme invitado, a la Pato también, y a todos los que están escuchando. Espero no latearlos demasiado y que sea esto lo más participativo posible, que es una de las gracias que tiene este tipo de plataforma. Como dijo la Pato, yo también hago clases en la UDD, soy periodista de la Católica, eh, llevo trabajando un montón de tiempo, primero en medios, como el Mercurio, como la Revista del Domingo, donde partí, después me dediqué los últimos 15, 20 años a la academia, a trabajar como periodista y también como profe. Y el último tiempo me he dedicado a mi propio emprendimiento. Tengo un emprendimiento donde hago proyectos editoriales, desde estos libros corporativos, videos institucionales, y lo combino con hacer clases que me gusta mucho. Y cuando la Pato me comentó la idea de esta clase, no solo me hizo mucho sentido porque es parte de lo que hacemos nosotros los periodistas, pero también yo siempre he sido muy crítico dentro de mi profesión y dentro de mi carrera y con mis alumnos, porque cuando llega el momento del proyecto de título o del reportaje final, que le llamamos muchas veces cuando hacemos eh, en el último semestre un trabajo que nos va a conducir al grado, comienzan los problemas cuando se mete el tema de la metodología en la investigación. Y podemos tener un montón de literatura y un montón de experiencia y un montón de trabajos y de ejemplos sobre metodología de investigación que nos ayudan a llevar adelante digamos, un trabajo o una tarea. Pero toda la parte práctica muchas veces nos cuesta, y a los periodistas nos cuesta mucho. Y eso que estamos todo el día, o deberíamos estar todo el día pensando básicamente en cómo investigar. No existe otra forma de poder hacer periodismo que no sea investigando. Desde la investigación que puede ser muy simple hasta investigaciones profundas, que básicamente lo que buscan es que cada uno de nosotros tenga más oportunidades, más posibilidades de decidir. Para eso es la información. Y por eso también cuando la Pato me dijo que a ustedes les interesaba poder tener algo más práctico sobre esto de la metodología de la investigación, lo vi vinculado muy estrechamente a lo que yo hago en clase. Estoy en este momento haciendo 2 ramos en la UDD, voy a volver a hacer otros 2 ramos el próximo semestre, y uno de ellos se llama periodismo informativo, tiene que ver con el tema de la investigación. Y ahí yo hago sufrir mucho a mis alumnos, no porque sea tan pesado, pero sí porque soy bastante estricto. Y eso tiene que ver con que eh, a veces no somos capaces en nuestro día a día de poder tener ciertos trucos o de poder llevar a cabo ciertas prácticas que nos ayuden a mejorar esta faceta de la investigación que tanto asusta muchas veces. Voy a intentar compartir pantalla. ¿Dónde estoy? Deberías poder, Pato, ahí, avísame. Sí, ahí voy. Voy.
Quiero ver si... Sí, se ve, ¿no? Ahora sí. ¿Lo vemos? Sí. Ya. De esto hablo harto con mis cabros, con mis alumnos. Eh, y siempre tenemos el mismo problema, que muchas veces no sabemos explicar muy bien cuál es el problema. Y voy a tratar de ir haciéndolo lo más didáctico posible, en lo que dure esta conversa, para que podamos tratar de entender que muchas veces lo que creemos que es un problema no lo es, y muchas veces creemos que la solución que estamos planteando, se la estamos planteando a algo que no precisamente es el problema. Esto que están viendo en pantalla, se ve como una playa, ¿o no? ¿Sí? ¿Alguien que me pueda hacer? ¿Se está viendo un...? Sí, se parece. Ya. Se ve una playa paradisíaca. Esto es una playa paradisíaca que está en Cuba, en un sector que se llama Cayo Coco. Creo que en algún minuto le alcancé a decir que trabajé en la revista El Domingo, estuve 5 años trabajando en la revista El Domingo, una pega que era la revista El Domingo del Mercurio, que es una pega, o era una pega bastante envidiable, el de poder viajar en el caso mío llegué a viajar casi como 200 días al año. Y uno de esos viajes que me tocó fue ir a Cayo Coco, a Cuba. Recorrí Cuba de punta a cabo. Y les muestro esta imagen no para sacarle pica, ni tampoco por un tema de nostalgia, sino que lo quería reflejar porque en un momento cuando estábamos en esta playa, en Cayo Coco, con otro grupo de periodistas, y estaba un guía cubano, y estábamos tomándonos un ron ahí metido en plena playa, tipo 9 de la noche, ya estaba oscureciendo, y de repente comenzó a acercarse unas nubes bien negras y comenzó poco a poco a llover. Algunos nos asustamos porque era época de huracanes, y el único que se quedó en su minuto dentro del agua era el guía. Amado se llama el guía. Y Amado, para tratar de más, nos dijo una frase que no solo me hizo mucho sentido en ese minuto, sino que la aplico como modelo de vida, en realidad. Y se las digo a mis hijos, que son ya adolescentes, y se ríen, y también la están intentando tratar de aplicar. Él decía, si tu problema tiene solución, ¿de qué te preocupa? Y si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupa? Básicamente, detrás de toda esta simple frase estaba la idea de que muchas veces nos preocupamos de más cuando sabemos que lo que estamos pidiendo o que nos está pasando tiene alguna solución determinada, y por lo tanto deberíamos preocuparnos más en buscar esa solución, más que seguir dándole vuelta. Lo que estamos preocupados, ahí no tenemos mucho más que para qué seguir dándole vuelta al cuento. En definitiva, muchas veces nos pasa eso. A veces nos quedamos entrampados en una solución antes de saber si efectivamente este problema la tiene o no. Y si la tiene, maravilloso. Y si no, maravilloso también. Pasamos de una playa paradisíaca a una realidad un poquito más dura. Este es un relleno sanitario que está en Puerto Vara. Lo coloco porque con la Pato estamos trabajando en un proyecto de comunicaciones relacionado con los recolectores de basura. Y el relleno sanitario La Laja fue inaugurado el año 2016 en Puerto Vara, afuera de Puerto Vara. Y la idea, cuando se lanzó este nuevo relleno sanitario, a Ay, pucha, para Pato, ahí que se nos fue. suplir todas las falencias que siempre tienen los modelos. Si vemos la maqueta, perdón, No, que te perdimos un ¿me momento, como escuchan? creo que ¿Se fue un poco el audio? internet, como que se enlentece y nos cuesta entenderte. Hablas como Sí. enlentecido. Ahí nos quedamos en lo de Puerto Varas. Estoy hablando muy rápido quizás, ¿no? No, Voy a me parece hablar que un es más poquito la más lento. conectividad. Les Ahí, contaba, ya.
Pero ahora se escucha bien, sí. Es la típica Y se frase, escucha como robot, me dicen los chicos. Sí, esa es la palabra que no me salía. Que, ¿viste se cuando se escucha empieza como robot. tal vez, ahí es una macana, pero tal vez sacando el video, pucha, es horrible, porque lo bueno es verte, pero probemos una vez más. Voy a sacar el video. ¿Te escucha? Sí, te escuchamos. Sí, sí, te habías Ahora, quedado. ahora se escucha mejor. Sí, no, sí, además te habíamos perdido en un momento. Ahora estamos bien. Ya, porfa, Pato, anda contándome si nos vamos quedando medio pegados, porque Dale, 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 perfecto. ya. Gracias. Les comentaba que en Puerto Varas, en un minuto, el año 2016, se inauguró este relleno sanitario que venía a paliar una gran déficit en la recolección de basura que había en la zona. Los vertederos ya estaban bastante colapsados, no había un manejo muy higiénico en ninguno de ellos, y este modelo de relleno sanitario de ultra generación, muy moderno, venía a paliar la situación que estaba ocurriendo en la zona. Toda la zona de Yanquihue iba a botar sus desechos acá, en el relleno sanitario regular. Para quienes construyeron el relleno, para quienes pensaron en el relleno como solución para este gran problema, era un lujo y se sentían detrás de una gran obra después de haberlo realizado. En abril del año 2016 se inauguró este relleno sanitario. Y se los pongo como ejemplo porque estaban todos los detalles cubiertos en esta solución a este problema que había de los vertederos que ya no estaban dando abasto en la zona. Estaban todos los detalles cubiertos, salvo uno, que todos los que pensaron en este relleno sanitario, en cómo instalarlo, en este modelo que era ultramoderno y que iba a ser muy eficiente, no tomaron en consideración la cantidad de agua que cae todos los años en la zona. No, no tomaron en cuenta la variable de la lluvia. ¿Qué pasó? En la primera gran lluvia, el relleno sanitario se inundó y por lo tanto no solo no cumplió la función por la cual estaba siendo dada en ese minuto, sino que además obligó a un montón de obras paliativas para tratar de salvarlo en su minuto. Entonces, lo que podía llegar a ser la gran solución a un problema terminó siendo un problema aún más grande que el que quería, en el fondo, derribar. Quise armar esta presentación pensando en algunos tips prácticos para no perdernos de vista cuando queremos hablar de qué es lo que es un problema y qué es lo que es también la solución. El tip 1 que quiero comentarles es que muchas veces pensamos que el problema es la solución. Y a veces debemos reconocer que es un error pensar en que vamos a buscar la solución sin primero saber cuál es el problema. Lo que pasó con el relleno sanitario en La Laja fue eso. Buscaron una solución sin entender del todo las variables que estaban detrás del gran problema. Y por lo tanto la solución no fue efectiva. Ahí les dejo para que después le hagan un pantallazo o ustedes que son ingenieros, que tienen la capacidad para resolverlo muy rápido, después me van a decir cuál es el resultado de este ejercicio. Pero lo primero es que el problema a veces está en el final, a veces es en la solución donde se está planteando el problema. Y a veces nosotros creemos que podemos de alguna manera definir o influenciar a través de una solución para solucionar algo que no existe o que tiene montones de variables que no hemos considerado. Ya vamos a entrar un poquito más en detalle muy luego. Cuando yo hablo con mis alumnos de periodismo, yo siempre les comento que uno de los grandes desafíos que tenemos a la hora de enfrentarnos y también a la hora de diferenciarnos de otros profesionales que están vinculados a la información, y con esto también quiero hacer el nexo con lo que son los ingenieros y los futuros ingenieros, es que a veces nos cuesta mucho imaginar. Eh, Cuando hablo de imaginación, hablo de que muchas veces nos cuesta hacer el ejercicio de desdoblarnos, de mirar las cosas desde una perspectiva distinta. Y también les digo que es muy difícil poder saber qué es lo que quiero
cuando estoy buscando algo, qué es lo que quiero encontrar, si no sé qué es lo que estoy buscando. En las relaciones personales pasa mucho esto, como en las relaciones afectivas muchas veces pasa eso. Cuando uno dice, hoy, pero no sé por qué me enamoro de tal persona, no sé por qué me gusta este tipo de persona, muchas veces no sabemos lo que quiero encontrar. Por lo tanto, si no sé lo que quiero encontrar, es muy difícil saber qué es lo que quiero buscar. Un detallito. Fíjense bien en el ejercicio. Vamos a ir avanzando un poco. Tenemos estos pequeños... estos son hexágonos, ¿no es cierto? Ay, esto se me puso lejos. Que tienen una cierta figura, ¿no es cierto? Tenemos estos hexágonos ahí, que tienen una figura determinada. Y estos deberían valer, ustedes que son mejores calculistas que yo, deberían valer 15, ¿no es cierto? Estos deberían valer, ¿cuánto deberían valer estos? 4, ¿no es cierto? Estos deberían valer, si este vale 4, estos deberían valer 3, ¿no es cierto? Oh, sí. Ahí te están poniendo varios comentarios en el chat. No tiene solución, o te ponen números, resultados. Me ponen, eso es lo bueno. Claro, porque en el fondo uno podría decir, esto es fácil, pues este vale 3, este relojito acá al final vale 3, este vale 4, ¿no es cierto? Este vale 4, pero ¿cuánto vale este? Pues? Porque uno se podría Ya te decir, está poniendo el resultado. me está poniendo el resultado. ¿Puedo ver? A ver si yo creo que puedo ver el chat sin... A ver. Si A mí no, me dio 88, 19, sí. 49, 49 le da algunos, ya. Después vamos a explicar por Hay qué. uno que está diciendo, ¿cómo lo hicieron si el de abajo es diferente? Yo lo que hice, y lo voy a explicar después, pero a mí me dio 47, pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero lo que voy es que es difícil poder encontrar este resultado si no sabemos lo que estamos buscando. A eso quiero ir a apuntar con esto. Este vale 15. ¿Cuánto valdrá este? No lo tenemos del todo claro. No lo sabemos muy bien. A veces pasa en que nos entregan una información y no, un dato y nos quedamos solamente con ese dato y no somos capaces de mirar las cosas desde otra perspectiva. Lo que les debe haber pasado a los señores que planearon y planificaron el relleno sanitario de La Laja. Se preocuparon de un montón de detalles, miles de detalles probablemente para poder sacar adelante una obra pública de esa envergadura. Sin embargo, se quedaron con un detalle que a nadie se le ocurrió, que estaban en una zona muy lluviosa y no se preocuparon de saber cuánto llovía cada año en esa zona, para ver efectivamente cómo este relleno sanitario podía aguantar o al menos mitigar el impacto que tenía la lluvia en esa zona. El problema siempre va a nacer de una idea. El problema, pensado en el problema a investigar, esto que después nos va a llevar a la metodología de la investigación. Esto es todo previo a la metodología de la investigación. Todo lo que ustedes han visto, me han enseñado sobre la metodología de investigación científica, los objetivos, después cómo poder comprobar una hipótesis, todo eso, maravilloso, pero eso viene después. Primero yo tengo que encontrar el problema, que el problema va a nacer de una idea. No planteo una solución sin una duda, una hipótesis o una idea que a priori no necesariamente va a ser un problema. A veces vamos a plantear una idea que no necesariamente tiene una solución. O vamos a plantear una idea que no necesariamente es un problema. Ya vamos a ver cómo hay algunos detalles que nos podrían ayudar a determinar si lo que se nos ocurre que pudiese llegar a ser un problema para resolver cumple con esas condiciones o no. Hay un señor que se llama Fred Kerlinger, es un estadounidense, es un psicólogo vinculado a la educación. Si no me equivoco, este señor tiene 110 años, una mente brillante y sigue trabajando, y ha investigado de manera muy profunda el tema de la resolución de problemas desde la educación. Y su definición más clara de esto es la que aparece en pantalla, donde dice que un problema es una frase que pregunta ¿qué relación existe entre dos o más variables? Y la respuesta constituye aquello que se busca en la investigación. Es una contradicción entre lo que sucede, lo que es
y lo que debería ser. Hay mucha literatura de él en español, también obviamente en inglés, vinculado al tema de cómo generar buenas ideas a la hora de abordar una solución. Pero sobre todo, él parte preguntándose qué es lo que es un problema, qué es lo que de alguna manera nos convoca hoy día en la tarde. Ya, pero si yo digo que el problema nace de una idea, ¿de dónde nace una idea? Hagan ustedes mismos, piensen en el ejercicio de dónde ustedes comienzan a buscar cuando les piden en algún ramo vincularlo con una metodología de investigación y lo buscan ustedes, no sé, crear un prototipo de algo o tratar de plantear una solución a algún tema. ¿De dónde nace ese tema? ¿Cómo lo piensan? ¿Se lo da el profe? ¿Ustedes lo investigan, lo reportean como lo pensaríamos desde el punto de vista periodístico? Aquí hay al menos algunas variables que deberíamos tener consideradas a la hora de buscar una idea que pudiese transformarse en un tema para investigar. Primero, no olvidemos que todo problema tiene una historia. Por lo tanto, todo problema tiene un contexto. Hay que considerar dónde está situada esta idea, dónde está situado este tema. Si vamos a plantear, mitigar o solucionar el problema de los vertederos en Puerto Varas, creando un relleno sanitario top, de lujo, tenemos que pensar en el contexto de dónde va a estar inserto este relleno sanitario. Y es no solamente en el sector de La Laja, no solamente en las afueras de Puerto Varas, no solamente que va a recibir miles de millones de metros cúbicos todos los días de distintas zonas y que va a permitir volcar los residuos de cientos de miles de personas de la zona de Yanquihue, no solamente que va a permitir reciclar material, no solamente que va a permitir tratar las aguas servidas para luego utilizarlas, por ejemplo, en canales de regadío o en el sector agrícola, sino también pensar en, por ejemplo, estamos en Puerto Vara, que no es lo mismo que instalar un relleno sanitario en Calama, o en Santiago, o en la Antártica, o en Arica, o en Cayo Coco, en Cuba. Entonces, siempre tener presente el contexto. La solución tiene que considerar siempre el contexto en el que sea el problema. Si no, probablemente la solución no va a abordar efectivamente lo que queremos resolver de un tema o de un problema determinado. Pero además, deberíamos tener siempre presente que hay una correlación entre lo que pasaba y lo que sucede. ¿Por qué se produjo el problema? Porque en algún momento los vertederos de la zona de Yanquihue colapsaron. ¿O porque se llenaron? ¿Qué pasó? ¿Falló? ¿Estaba previsto así? ¿Se produjo algo natural? ¿Se produjo algo que la intervención del hombre lo provocó? ¿Cuál es la correlación entre lo que pasaba y lo que sucede ahora que llevó a que un hecho se transforme en un problema que necesita una solución? Entonces, por un lado, el contexto. ¿Dónde está situado esto que queremos resolver? Por otro lado, ¿en qué minuto se originó este problema? ¿En qué minuto esta situación chocó, estalló o se desencadenó? Y otra cosa que es importante es que cuando nosotros planteamos una idea que se va a transformar en un problema para investigar y obtener una solución, esto debería servir siempre de nexo entre la necesidad y el interés colectivo. Hay una necesidad por solucionar algo y un interés colectivo por contar con esa solución. No se la vamos a imponer, no vamos a inventar una necesidad, sino que tomamos la necesidad y el interés colectivo que existe en una zona o en algo para a partir de ahí plantear una propuesta de lo que puede ser una idea que pueda surgir para después solucionarla. A mi alumno le hablo de los elementos de la noticia. No lo voy a latear con periodismo esta tarde. Pero sí lo que le quiero contar es que nosotros los periodistas tenemos como ciertos filtros, ciertos factores que nos hacen poder determinar cuándo un hecho se puede llegar a transformar en noticia o no. Son 9. Pero lo más importante de eso es que nos permite determinar si un hecho puede llegar a ser una noticia
y por lo tanto puede llegar a ser información que es útil para las personas para que puedan decidir a actuar de una manera determinada. A la hora de enfrentarnos a una noticia, yo siempre hablo a mis alumnos que lo principal es que el tema o la idea tenga novedad, o sea, sea novedoso, una idea novedosa, una idea contingente y también una idea relevante. Lo llevo al plano de lo que estamos conversando esta tarde. Salgámonos del periodismo y ocurre exactamente lo mismo. Una idea que me va a permitir a mí, de algún modo después, encauzarla para que se transforme en una investigación que va a arrojar una solución a un problema, debería tener al menos estas tres variables. La novedad, será algo novedoso, que no significa que haya que inventarlo o descubrirlo, sino que puede ser innovarlo o crear o recrear algo que ya existe, modificarlo, perfeccionarlo, ajustarlo. Esa novedad debería estar vinculada además a otros dos elementos. La contingencia, vale decir, poder ser capaces de desdoblarnos y mirar y ver dónde podría, o en qué lugar o en qué situación podría esto insertarse y ser contingente y permitir solucionar un problema que estamos viviendo ahora. No sé si ahora todo es coronavirus. Y eso sería a lo mejor la contingencia que nos marcaría a la hora de poder diseñar una idea. Y por último, que además sea relevante. O sea, no solamente tener una investigación que apunta a solucionar un problema, sino que ojalá esa solución apunte a resolver un problema relevante. Y cuando hablamos de relevante, significa que sea impacto, tal como ustedes lo saben muy bien y lo desarrollan como tal. Aquello que tiene impacto es que permite llegar a más personas para mejorarles sobre todo su calidad de vida, para hacer que vivan mejor. Todo cambio que permita a una persona, a un grupo de personas, vivir mejor, ya es algo que produce un impacto. Entonces, una idea puede nacer si revisamos hechos, acciones, temas que puedan tener que ver con alguno de estos elementos. Por ejemplo, nosotros podemos encontrar ideas que pueden ser muy buenas, muy entretenidas, muy desafiantes, muy fascinantes. Sin embargo, lo importante es que ojalá siempre la podamos cotejar pensando en alguno de estos elementos. Ojalá que mi idea tenga al menos actualidad, al menos relevancia. Pero también hay otros elementos que es interesante poder contar. Por ejemplo, el conflicto. Cuando hay un conflicto, generalmente nosotros podemos ser capaces de encontrar que hay un problema. Y por lo tanto, podemos ser capaces también, desde nuestra perspectiva, de poder abordar ese problema para encontrar una solución. El interés humano también es importante. ¿Por qué? Porque implica que más allá de plantear simplemente una investigación para encontrar una solución a un problema muy elevado, la relevancia va a estar dada también en a cuántas personas impacta o a qué tipo de personas impacta. Eso también lo vamos a vincular con proximidad. Con proximidad hablamos de ojalá encontrar soluciones a problemas que nos afectan a nosotros, ya sea como comunidad, ya sea como eh, estrato social, ya sea por el grupo en el cual nosotros nos movemos, etc. Proximidad tiene que ver con la cercanía que tiene el tema que nosotros queremos abordar. No deja de ser importante que nosotros podamos plantear un tema que a lo mejor lo vamos a abordar en otras latitudes. Sin embargo, si lo podemos acercar a Chile, a nuestra realidad, probablemente esa idea va a tener mayor valor a la hora después de encontrar una solución a ese problema. Prominencia tiene que ver con el impacto que tiene. O sea, qué tan importante es este problema que abordé y qué tan valiosa es la solución a la cual yo llegué. Y eso lo vamos a vincular también con la consecuencia. Cuando hablamos de consecuencia es hablar de que la solución permanece en el tiempo. No es una solución puntual que resuelve un problema puntual y que después nos desligamos de eso y que a lo mejor mañana vamos a tener un nuevo problema y ya me olvido, sino que ojalá que tenga una consecuencia tal que permita a esa solución poder resolver no solo el problema puntual hoy, sino que poder ir resolviendo
problemas futuros con la misma eficiencia. Una idea siempre puede nacer desde mirar las cosas desde otro punto de vista. Si ya han visto este video, repítanselo, pero se lo voy a mostrar. ¿Ya? Hay dos equipos, uno con camiseta blanca y otro con camiseta negra. ¿Ya? Por favor, sigan las instrucciones y ahí continuamos conversando. Denme un segundo. Chicos, atentos a contar los pases que hace el equipo de camiseta blanca, ¿eh? Pato, ¿cuántos pases fueron? Ay, Pato, no, es que no se vio nada. ¿No se ve? No, No se ve nada, ¿eh? pensé que que lo estabas buscando para proyectar. Y si te vas al navegador de la compu, porque desde la presentación no se ve nada. No se vio. Deme un segundo. Vamos a... Tal vez abrirlo desde la compu. Deme un segundito. No, si estábamos todos pendientes a ver qué pasaba. Ah, Los ¿qué está pases pasando? Ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a del ver. equipo blanco. Vamos a ver. Se está viendo todavía la pantalla, ¿no? Sí. En el Gmail. Vemos el PowerPoint. Están viendo el PowerPoint nomás. Sí, tal vez compartiste solo el Sí, PowerPoint, pero deberías dejar de sí, compartir. tiene que cambiar. Vamos a cambiar. Sí, Valen, ahí va de nuevo. Bueno, ¿cómo van todos? Perdón Bien, por bien el, entretenido. perdón por el problema técnico. Vamos a intentar. Ya, ahora lo voy a poner desde el navegador. A ver. Y no están viendo nada. Ya. Ahí todavía no nos estás compartiendo. Ahí, ahí está. Ahora sí, A ver, ahora sí. Sí, ahí sí. ahora sí. Veamos, veamos si se escucha. ¿Se escucha? Mm, No, no, no. se ve Si te viene Abajo, ese en la parece parte de que- Importa. opción. Da lo mismo, Bueno, porque el tema es cuántos pases se dan entre sí el equipo blanco. Ahí aparece, va a aparecer la instrucción. Empiecen a escribir números, chicos, en el chat. Pato. Cuesta mucho verlo, porque se va como parando el video. ¿Vos tenés el link para mandarlo y lo vemos cada uno? Veámoslo de nuevo, a ver si se puede. Veámoslo de nuevo. A ver si se puede. Se va parando, entonces. Hay 8 pases. 2 pases. No sé. Ahí se ve mejor. Juégatela por un número. Imposible. Ahí mandaron el link. Si lo quieren ver, un crack. Si lo quieren ver en el YouTube y alguien se anima a contar, no sé, dicen 10,
8 millones. Ya, 13, pero 8. vean la pantalla. Fueron 13. 13, ah. 13, hay alguno que estuvo Pero, cerca. ya, pero respondan a esta pregunta. Did you see the moon walking? ¿Lo vieron? El hombre de barba, ¿cómo es? Había uno de negro, a ver. Ahí apareció, ahí entró, está al medio. Ahí, sí, yo vi algo así, pero no lo vi tan, mira qué bueno. Lo que pasa es que muchas veces nos sucede eso, que no vemos, po. No lo vemos porque nos dieron una instrucción y punto. Claro, Y no fuimos capaces de desdoblarnos. uno está súper concentrado en eso que le dijeron, Uno está no ve concentrado, otras exacto, cosas que están en ese contexto. estáis concentrado en lo que te están diciendo y no somos capaces muchas veces de ver lo que hay más allá. Entonces, te dicen, tenemos que tener listo en 3 semanas más, en un mes más, en 3 meses más, un relleno sanitario y nos preocupamos como de los detalles básicos y no somos capaces de sentarnos y mirarnos desde fuera. Y cuando eso pasa, muchas veces planteamos una solución sin tener claro cuál es el problema que hay detrás. A veces nos pasa eso. Y ahí es un buen punto, Pato, ahí están, bueno, a los chicos que no lo pudieron ver, en realidad la consigna era que contaran los pases entre los blancos, pero después dijeron, si no vieron al hombre de negro, el mono que había de negro con máscara blanca, El caminando oso en el caminando medio. como Moonwalker, claro. Así que después cuando lo vean, porque uno está tan concentrado en ver los pases del blanco, que esa fue la consigna que nos dieron, que no ves todo lo que está pasando alrededor. Y eso pasa cuando uno le plantean un problema. Y que ahí lo que vos decís, Pato, es súper importante y nos pasa siempre, que vos decís, bueno, pero a mí la organización me dijo que el problema es este. Pero Exacto. tal vez el Pasa problema no eso. es ese. No, po. Y no porque te digan, oye, este es el problema, ¿por qué no te lo vas a cuestionar? Una de las cosas básicas para encontrar una solución es cuestionarse las cosas. Si no nos cuestionamos, es muy probable que no lleguemos a la solución del problema. Entonces, cuando yo hablo del desdoblamiento, es de mirar las cosas también desde otro punto de vista. Ponernos, por ejemplo, en el lugar de los pobladores, en el lugar de los recolectores de basura, en el lugar de los cuidadores, de los rellenos sanitarios, averiguar cuál es el contexto, empezar a investigar un poco más, porque si simplemente decimos necesitamos un relleno sanitario, vamos a cometer errores. Y eso nos pasa muchas más veces de lo que creemos. Por ejemplo, el puente Caucao. Ahí nos dijeron, estos son los planos, y uno puede decir, oye, pero ¿cómo nadie miró los planos para que el puente, en vez de hacer levadizo y poder bajar las cuestiones, lo montaron al revés? Ni el MOP, ni los españoles. ¿Cómo a todo el mundo se le pasó eso? Eso es, a mi juicio, porque no somos capaces de mirar las cosas desde otra perspectiva. Si la miramos siempre desde la orden o desde la obligación y nos limitamos a hacer lo que nos dijeron, no va a pasar Puente Caucao arriba y abajo. Observemos, a la hora de buscar una idea, no la vamos a encontrar, o la vamos a encontrar más fácil si observamos. ¿Dónde está el panda? Alguien aquí, el que encuentre el panda, que me lo diga con audio, para que Ahí a la A la izquierda. izquierda. ahí está la izquierda, ahí está el panda, muy Buscando a bien. Willy. Ahí buscando a Willy, ahí está el panda. Claro, muy bien, muy bien. Eso es empezar a mirar de una manera distinta. Vale decir, esto se llama observar, que es fijarse en los detalles, poner en atención los sentidos para mirar las cosas desde otro punto de vista. Y sin lugar a dudas, que cuando uno adopta esta postura, va a ser más sencillo o menos complejo, si lo quieren, poder encontrar una idea. Paso siguiente, abrir la cabeza. Muchas veces nos sucede que nos dejamos llevar por la masa. No sé si vieron o se han visto un video que se dio como súper recurrente en los últimos días lo voy a buscar, de una profesora que está con una carpeta roja en la mano
o verde en la mano, ya no me acuerdo, en un video donde está todo un curso y la profesora está con una carpeta verde en la mano y dice, bueno, al primero que llega atrasado le vamos a decir que esta carpeta es roja. Y llega un alumno atrasado y la profesora le empieza a decir a cada uno de ellos, Juanito, ¿de qué color es esta carpeta? Verde. Y otro, verde. Y el chico que llegó tarde mira a todos muy asombrado porque él ve que evidentemente la carpeta no es verde, sino que es roja. Y cuando, después de muchas respuestas que dicen que la carpeta es verde, la profesora le pregunta a él de qué color es la carpeta, él en vez de decir rojo, como es el color de efectivo de la carpeta, también dice verde. Muchas veces nos dejamos llevar porque está pensando en la masa, en vez de por nosotros mismos aportar desde nuestra creatividad con una respuesta. Sexto sentido siempre. Escuchar es parte del sexto sentido. Intuir. Escuchar es diferente a oír. Estamos claros la diferencia entre escuchar y oír, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Pato? ¿Estás escuchando, Pato? Y ahí, yo estoy escuchando, sí, perdón que estaba en silencio. No sé, ahí los chicos, ¿Alguien? me gustaría escuchar a los ingenieros sobre todo. El ingeniero, sí. ¿Alguno conoce la diferencia entre escuchar y oír? ¿Me lo pudiera decir? ¿O son sinónimos derechamente? Uno es prestarle atención y el otro es por pasar. Muy bien, exactamente. O sea, yo puedo estar escuchando a Dua Lipa mientras oigo que afuera está lloviendo. ¿Se entiende? La puedo estar escuchando, me presto atención a algo y lo que oigo es aquello que está como de fondo, sin necesidad de estar prestando atención. Espero que en sus clases de Zoom no lo hagan. Espero que escuchen y que no oigan. Eh, porque suele pasar también eso. Bien, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros pensamos en una idea y creemos que esa idea puede ser susceptible de ser investigada porque va a resolver un problema, acordémonos del tema de la carpeta roja y la carpeta verde y acordémonos también de mirar las cosas de otra perspectiva. Cualquier idea es válida, no solo cualquier idea es válida, todas las ideas son válidas, la única idea que no es válida es la que nos guardamos. Pero no tengan miedo a parecer que pudiesen ser ridículos, que pudiesen ser anticuados, que pudiesen ser excéntricos, y mucho menos. Para poder encontrar la solución a un problema, primero tenemos que encontrar un problema. Para poder encontrar un problema, primero tenemos que encontrar una idea que nos ayude a encontrar ese problema. Y para encontrar una idea, tenemos que plantearla, sin miedo. Aquí quise poner un ejemplo. Se me ocurrió esto. La cuarentena ha provocado más accidentes en los recolectores de basura. Esa es la idea que tengo. ¿Por qué la tengo? Yo creo, a priori, que el hecho de estar en cuarentena ha provocado que estemos eh, eliminando, primero generando y luego eliminando mayor cantidad de basura. Solo para darle así un ejemplo de lo que puede llegar a ser esto, estamos subiendo y estamos llegando a casi más de 1.4 kilos de basura cada uno todos los días. Algo que no teníamos. Reciclando, tampoco. Antes de que No estamos reciclando, no. lugares a reciclar. Sí. Hasta hace un par de meses estábamos en 1.26, ahora estamos llegando a 1.41. Somos el país en Latinoamérica que más basura genera. Y al año estábamos generando, antes de la pandemia, 8 millones de toneladas de residuos al año en Chile. De residuos domiciliarios, o sea, lo que nosotros es la basura de la casa. Y cada vez, ahora con la cuarentena, estamos desechando más. Entonces, esto ha provocado que muchas veces el trabajo de los recolectores de basura se tenga que ver intensificado, o en la misma cantidad de horas o en más horas, produce más cansancio, botamos cosas a lo mejor que antes teníamos más la precaución de llevarlas al incipiente reciclaje. Entonces, yo creo, y esta es una hipótesis mía, que la cuarentena ha provocado más accidentes en los recolectores de basura. Esto a lo mejor no es un problema, a lo mejor es simplemente una idea, pero
este es el punto de partida. Aquí yo debería empezar a hacer lo siguiente. Una de las claves es hacer una investigación previa. O sea, yo ya tengo mi idea. Mi idea es que la cuarentena ha aumentado los accidentes en los recolectores de basura. Entonces yo con esa idea, yo la recojo y lo que debería empezar a hacer ahora es investigar. En periodismo le llamamos pre-reporteo. Es ir a buscar información que nos ayude a avalar o a desechar la idea. Entonces, tengo una idea, ¿no es cierto? Mi idea es la cuarentena ha provocado más accidentes en los recolectores de basura, y esa idea yo la tomo, la recojo y voy a investigar. ¿Qué hago? Ahí entra en juego las llamadas fuentes de información. Para que tengamos claro, hay algunas que son las primarias, las secundarias, las vivas, las documentales. Yo hablo de fuentes, aquellas personas que estén vinculadas al tema, ya sea porque son expertos, paréntesis, siempre piensen en fuentes idóneas, vale decir, en expertos que estén trabajando con el tema, no se encandilen con autoridades. Si yo quiero hablar del tema de los recolectores de basura, no voy a necesitar ir a hablar con la ministra del Trabajo o con el ministro de Salud, sino con aquel persona experta dentro del gobierno o en otro ámbito, en organizaciones, etcétera, que esté vinculado al tema de la recolección de basura. No se encandilen con autoridades, encandílense con las fuentes idóneas, con las personas expertas en el tema. Además de esas personas, también todo documento, todo archivo, lo que pueda aparecer en la web, con la salvedad de cuidado con las fake news, pero que también pueda servir de material para investigar y, cosa importante también, los afectados o los protagonistas. En este caso, serían los recolectores de basura. O sea, si quiero hacer un tema sobre de qué manera, o yo creo que la cuarentena ha aumentado los accidentes en los recolectores de basura, lo que me van a ayudar a saber si está aumentado o no son los recolectores de basura. Yo creo que vieron el video de que le subió la Sofía la semana pasada sobre los carritos de supermercado. Pasa un poco eso. Hablemos con quienes son también los usuarios de los carritos de supermercado para ver si hay un problema o no. Porque acá se me puede caer el tema. A lo mejor me puede decir el recolector de basura, no, o los recolectores de basura, o el presidente del sindicato de los recolectores de basura, etcétera, me pueden decir, ¿saben qué? No ha aumentado, no ha habido una diferencia significativa. Pero esa investigación previa lo que me va a permitir es recabar datos que avalen o que desechen mi idea. No puedo estar ante un problema si no hago este trabajo previo. Todavía no estoy frente a un problema, estoy frente a una idea. Y el problema va a nacer, el problema que me va a permitir investigar para encontrar una solución, solamente va a surgir cuando mi idea esté avalada. Supongamos que investigué y todos los datos que recopilé me dicen que no tengo ni idea, no está pasando esto. O sea, la cuarentena no ha provocado que aumenten los accidentes en los recolectores de basura. Entonces, mi idea descartó. No tengo una idea ahí potente. ¿Y qué pasa en ese caso? Me voy de nuevo a buscar, a pensar, a darle una vuelta a esto. Pero supongamos, desde la otra perspectiva, que sí tenemos. Entonces, cuando mi idea no es avalada por los datos, descarto la propuesta y vuelvo al punto de partida. Vuelvo a pensar en una nueva idea. Pero ¿qué pasa cuando encuentro datos que la avalan? Ahí, cuando tengo los datos que avalan mi idea, ya puedo pensar en que estoy frente a un tema para investigar. Ahí, por ejemplo, comienzo a afinar un poco más el foco de acuerdo a los datos que recabé. Puedo buscar fuentes nuevas que me ayudan a perfeccionar la investigación que voy a empezar a hacer. Armo un set de preguntas, un cuestionario que me va a permitir tratar de abordar cuáles pueden ser las potenciales soluciones frente a este problema. Básicamente lo que hago es reportear, ir a buscar información. Recién en este momento, puedo empezar a meter todo eso en la juguera y hablar de
metodología de la investigación. Recién acá es cuando empezamos a hablar de cómo tener un marco teórico, cómo tener una, un objetivo general, objetivos específicos, cómo poder darle un marco científico a una investigación. Recién acá. Todo lo previo es tratar de encontrar una idea que pueda darme la luz para, a su vez, encontrar un problema por solucionar. Es importante esto del foco, porque me permite encontrar una investigación muchísimo más específica, más acabada, para dar con una solución, ojalá más relevante, que tenga mayor consecuencia, que tenga mayor impacto. Y este foco puede estar dado, por ejemplo, por brindar una solución directa a un afectado o a un grupo de afectados, proponer una solución, que se quede en una propuesta, y no en una solución específica, o aportar, ser un punto de vista más o una solución más dentro de una discusión. Podemos tener esos tres caminos. Resumiendo, para que abramos la conversa. Una idea no es un problema para investigar. Una idea avalada por datos sí que lo es. Cuando una idea es avalada por datos, podemos pensar que aquí ya tenemos el punto de partida, un problema o un tema para comenzar a investigarlo y para que esa investigación me dé con una solución a un problema puntual. La solución debe venir según el problema y no al revés. A veces entregamos soluciones, insisto, Caucao o el relleno sanitario La Laja, que no ve completamente cuál es el problema. O genera un nuevo problema por no haber tomado el contexto o todas las variables que deberían haber detrás. Otra cosa importante, siempre busca la participación de los afectados en tus prototipos. A veces creamos algo para que puede ir en ayuda de, o para mitigar el impacto de. Cuando pensamos en eso, puede parecer obvio, pero a veces lo dejamos de lado, incorporemos durante la investigación y durante el ensayo a los que son afectados. Ellos nos van a decir si, por ejemplo, no sé, si estamos haciendo un chaleco salvavidas para los tripulantes de los lanchones del sur, que tienen que llevar todos los días en sus barcazas a niños en el colegio de un punto a otro. Suponiendo que estamos inventando un chaleco salvavidas que va a ser la maravilla y que va a permitir un montón de cosas, aguantar las mareas, el frío, etc. Debemos probarlos con ellos. No sacamos nada con probarlos simplemente en el laboratorio. Ver si no es muy pesado. Los tipos pueden estar 8, 12 horas navegando, será muy pesado. Se mojará con la lluvia que cae, se pasará con la lluvia que cae allá en el sur, se rajará con el viento o con el sol del verano, resiste, no sé, a una persona que pesa 120 kilos, todos esos detalles los deberíamos considerar. Siempre buscar la participación de quienes son los afectados, los protagonistas en los prototipos. Y no olvidar entonces que la metodología de la investigación se aplica a partir de tener una idea avalada por los datos. ¿Cuál creo yo? No hay receta, es lo que yo creo y lo que mi experiencia de ya viejo de 52 años me ha dado en mi carrera profesional y también en mi carrera académica, es que la mejor manera de encontrar una idea es mirando las cosas desde otro punto de vista. Cuando todos las miramos desde el mismo lado, nos nublamos muchas veces, no encontramos la solución. Desdoblarse no significa simplemente físicamente ubicarse en otro punto de vista, sino que distraerse. De repente estamos entrampados, llevamos 4 horas pensando, años pensando en una solución. Distraerse haciendo otras cosas. No solo buscando ejemplos, de repente olvidarse del tema y retomarlo después. Buscar fórmulas que nos permitan a nosotros, de acuerdo a la característica que tiene cada uno, de cómo relajarnos y cómo mirar la cosa no como una obligación, sino como ojalá como un pasatiempo. O ¿qué habría hecho fulanito de tal en mis zapatos para encontrar una solución a esto? O para mirar esta cosa desde un punto de vista distinto. También es importante, insisto, entendiendo el contexto del ámbito en el que se quiere intervenir. No es posible, a mi juicio, tener el panorama completo si no sabemos de dónde se origina esto que nosotros conocemos el problema. Y también
conociendo la realidad y las personas en las cuales queremos intervenir, a quienes les queremos dar la solución. Porque, insisto, a veces las soluciones no pasan necesariamente por las buenas intenciones, sino que debería pasar por considerar empáticamente a quienes nosotros estamos intentando intervenir. Abrir la mente y plantear hasta las ideas más locas que a uno se le pueden llegar a ocurrir. O sea, esto de la tormenta de ideas funciona mucho. Háganlo ustedes mismos, no tienen por qué estar en el grupo haciéndolo. Pero recalco, una idea avalada por una investigación previa es la que nos va a llevar a un problema. Antes de eso, vamos a tener a lo mejor ideas que después, investigándolas, nos vamos a dar cuenta que, uy, no funciona. Vamos a tener que empezar a hacer todo de nuevo. La única idea mala, insisto, es la que no se propone. Pensar en tener empatía. Empatía es ponerse en el lugar del otro. No para vivirlo necesariamente lo que el otro está viviendo, sino para tratar de entender lo que el otro puede estar sintiendo. Y para eso hay que acercarnos. Si no físicamente, como ahora estamos bastante imposibilitados, escucharlo. No oírlos, escucharlos. Con los 6 sentidos abiertos. Pregunta. ¿Ya encontraron al panda? ¿Dónde está Arturo Vidal? ¿Dónde saqué Arturo? ¿Dónde está qué? Arturo Vidal. ¿Dónde está Arturito Vidal? Metido acá entre medio. Ah. Ahí está Arturito Vidal, bien. No. Ahí encontraron a Arturito Vidal con su camiseta roja y todo. Bueno. ¿Alguien rayó acá? Ya. ¿Cuánto les dio? 38. A mí me dio 47. ¿Había alguien que había dicho 48 o algo así? 39. Pero, oye, una pregunta, ¿el reloj de abajo no es igual a los otros relojes de arriba? No, no es igual a los otros relojes de arriba. Claro que no. Entonces, ¿no Sí. vale lo mismo? No, pues y los plátanos tampoco. Ah, ¿verdad? Ah. Los plátanos no me he dado cuenta. Ah, Alguien dijo, son todos diferentes abajo. Alguien lo dijo. Muy bien. Claro, los plátanos tienen 3. Hay 3 bananos abajo y no 4, como están arriba. Posible saber. A mí me dio 47, pero a lo mejor a otro les va a dar más. Ya. Voy a salir de compartir pantalla y Bueno, nos metemos a mí a me la conversa. gustaría ahora aprovechar para que comenten también, porque muchos, bueno, han pasado ya por esto, los de quinto año y los chicos de Impacto, yo de primera mano puedo dar fe que han estado intentando estos temas de la investigación, pero sé que los de primero también, porque han tenido que investigar sobre desafíos puntuales y también ya se han familiarizado con el concepto de la empatía. Entonces me gustaría, no sé, que comenten, que hablen un poco también desde su experiencia, qué les pasa a ustedes cuando se tienen que poner a investigar, porque un poco también esto surgió a partir de ustedes, que a veces se desorientan, no saben cómo poner un foco. Nos pasa lo mismo con el problema. A ver, el primer disparador que presentó acá Pato, con el problema a todos nos sucede que o no lo entendemos o no sabemos definirlo y formularlo, o a lo mejor ese no es el problema. Entonces me gustaría escuchar un poco de ustedes, de sus experiencias propias, cómo han sabido sortearlas o aún los problemas con los que se están encontrando, los obstáculos. ¿Y qué se llevan de esto? Bueno, los profes y las profes también pueden comentar. Se durmieron todos. No. No, acá estamos. Yo quería hacer un poco una analogía con una situación de un problema que tuve en el verano. Nos perdimos en un cerro. A mí me encanta hacer trekking y íbamos un grupo como de 9 y 4 nos quedamos, íbamos un poco más atrás, típico que cuando son grupos muy grandes, un grupo queda un poco más atrás. O sea, como que se dividen un poco. Y la cosa es que yo paré a contestar el celular a mi mamá, que en el fondo me estaba llamando para saber a qué íbamos a llegar. Y porque estábamos en el sur, en Lago Ranco. Y la cosa es que le contesto y a los minutos me doy cuenta que estábamos medio perdidos. Pero en vez de sentarnos a pensar en la situación, fue como
démosle, tratemos de, en vez de volver por el lado donde nos habíamos perdido, eso es otra parte de la historia, el por qué llegamos ahí, en vez de volvernos por el mismo lugar, dijimos, no, tratemos de encontrar el camino. Y en algún momento deberíamos llegar al camino porque sabemos que está hacia nuestra izquierda. Pero solo para aclarar que en el fondo los cerros del sur de Chile no son como los cerros de acá, como ir al Pochoco o al Manquehue, donde uno tiene una visión súper amplia, con lo cual puedes ver hacia dónde va el camino o la diferencia dependiente y todo. En el caso de nosotros no podíamos ver nada porque estaba todo lleno de aquila, que la aquila es una planta súper pesada, que a ras de suelo. Bueno, después supimos que la posibilidad de contagiarnos con anta era alta también, porque es como puro matorral. Entonces nosotros, en vez de sentarnos a pensar qué hacer, empezamos a tratar de encontrar el camino, y así estuvimos 2 horas y media, hasta que con un amigo decíamos como, bueno, ya empezar a oscurecer a las 8, a las 8 más o menos empezó a oscurecer en el verano, nuestros papás nos van a matar, porque éramos como un hijo de cada familia, nuestros papás nos van a matar si no les avisamos. Y bueno, sí, qué miedo, Diego, yo te susto, porque aparte estábamos con la hija más chica de la familia del mejor amigo de mi papá, que en el fondo es como mi hermana chica. Yo me sentía súper responsable de ella también. Bueno, y para hacerla corta, es que a esa hora, como a las 6:30, 7, yo llamé a una tía que vivía por ahí para ver si, violamente, sin decirle a los papás ni nada, podían buscar ayuda, y como a las 8 como a las 7:30, que definitivamente había que dar aviso a Carabineros, dieron aviso a Carabineros, finalmente llegó a las 4 de la mañana el GOPE al lugar donde estábamos, porque era imposible llegar, o sea, no teníamos huella, habíamos bajado, subido, caminado por el lado, no teníamos una huella por la cual ellos nos pudieran encontrar. Entonces bomberos, Carabineros intentó llegar al lugar donde nosotros estábamos y era imposible hasta que el GOPE llegó. Pero en el fondo, además de que es toda una experiencia de vida, yo creo que ahí en lo que le erramos fue en tomarse ese tiempo de pensar de manera proactiva el impacto que esto podía tener si no salía bien nuestro super plan de tratemos de hacernos camino y llegar al camino original. Sabiendo que no teníamos dentro de nuestras fortalezas, por ejemplo, el conocernos el Cerro de Memoria, que si te creo, algunos de nosotros no hubiésemos conocido el Cerro de Memoria, claro, podríamos haber encontrado el camino así, pero no nos sentamos a pensar, sino que fuimos derecho a solucionar la situación, en vez de parar, pensar, ver cuáles son las cosas que tenemos, así como implementos, cuál es el conocimiento que tenemos del cerro, qué hora es, a quién le avisamos, ninguna de esas cosas. Entonces, yo siento que eso es lo que pasa muchas veces cuando tenemos un problema. A mí me pasa en el trabajo, a los chicos les debe pasar en la universidad, que muchas veces tenemos un problema y queremos ir directo a la solución, en vez de gastar, pero en verdad es invertir tiempo en decir, bueno, cuáles son los conocimientos que yo tengo al respecto, cuáles son las herramientas que tengo, y ahí defino entonces, entendiendo quiénes son los involucrados también, cómo trabajo en una solución. Claro, porque hay ámbitos en que, claro, en el caso de lo que te pasó a ti, Claudia, el tiempo jugaba muy en contra. Y claro, a lo mejor tomar decisiones ahí pensando en, por ejemplo, el contexto, o pensar en, a ver, en qué minuto esto se transformó en un problema, a lo mejor no estaban dadas las condiciones para poder hacerlo. Pero en lo que nosotros nos compete en lo cotidiano, efectivamente, muchas veces nosotros nos vemos envueltos en situaciones que son para nosotros un problema y que podrían resultar muchísimo más sencillos de poder encontrar una solución si básicamente adoptamos
tres cosas fundamentales. Uno, primero, ver el contexto en el que se produjo esta situación. En ver de qué manera yo me puedo desdoblar, y si estoy pensando que A más B me va a llevar a una solución, a lo mejor no está por ahí, sino que, ¿qué pasa si mezclo Y con Z con la solución? ¿De qué manera yo a lo mejor puedo salir del marco y puedo desdoblarme para tratar de mirar las cosas, observar las cosas desde una perspectiva distinta? Y ahí tomo el ejemplo también de mi amigo Amado, el de Cuba, que decía, si tu problema no tiene solución, ¿de qué te preocupas? Si tiene solución, ¿de qué te preocupas? De mirar las cosas desde una perspectiva que nos permita abordarla desde otro flanco. Pongámonos en el lugar de, no solamente de nosotros, de los afectados, no solamente del afectado, sino que del entorno, no solamente del entorno, sino que de la historia que tiene el lugar o la persona, etc. Porque muchas veces, y lo que te pasó a ti, claro, es como, ¿qué hago? O sea, además, ¿quién toma la decisión? ¿Quién lidera el grupo para sacarlo de ese camino? Alguno podría decir, oye, nos tiramos al agua y nos vamos nadando, otro puede decir, sigamos escalando, otro, no sé, cuesta mucho, sobre todo en una situación de ese nivel, que uno después, tú a lo mejor después la miras y dices, uy, lo arriesgado que estuvimos, o lo heavy, porque había además una niña chica, cuesta más tomar una decisión, pero por lo general nos pasa que no encontramos soluciones porque muchas veces nos encasillamos en tratar de encontrarlas de la manera más rápida o de la manera más lógica o de la manera más tradicional posible. Pero a nosotros nos pasa siempre, y con estudiantes, ay, perdón, Luz, con estudiantes, ay, sí, que la solución es esta, y ya toda la pura investigación va a diseñar la solución, pero nunca pensar todo el contexto o juntar datos para entender ese problema. Ay, Luz, perdón. No, yo solo aclarar para la sección con la que trabajo, que cuando Patricio habla de idea, quiere decir inquietud, es decir, no es específicamente idea, pero lo que pasa es que nosotros, cuando estamos hablando de todo el proceso que significa, por ejemplo, analizar esta situación COVID, ellos tienen que encontrar situaciones a las cuales solucionar bajo una estrategia de impacto social o bajo el enfoque de impacto social. Entonces ellos tenían que definir clientes, tenían que buscar solución, es decir, definir clientes, conocer a esos clientes, establecer problemas, identificar problemas, que tú los señalas como ideas en tu exposición, porque nosotros después de tener el cliente, los problemas, nos vamos recién a la brainstorming a definir ideas que pasan después de ser idea a ser soluciones. ¿Me explico? Sí. Tú, es decir, las ideas que tú dices para nosotros son las inquietudes o son los puntos críticos que analizar para después, es decir, para nosotros la idea viene antes que la solución. Sí, claro. O sea, yo también lo planteo así. Yo planteo que la idea viene antes incluso del problema. Claro, es que tú ves idea antes del problema, pero para nosotros es una idea de solución. ¿Cachai? Es como... Ya, lo que pasa es que, claro, cuando tú hablas de idea para soluciones, porque tú ya tienes un problema dado. Claro. O porque tienes un cliente que te lo pidió, o porque tú, con tu grupo, pudiste determinar que para un grupo determinado, ellos tienen un problema y nosotros vamos a intentar solucionarlo. Pero muchas veces, a lo que voy yo es que muchas veces no sabemos cuál es el problema. Por eso. Muchas es que veces tú le llamas ideas, pero lo que quería solo acotar era que nosotros... Para que no se confundan. Sí, claro. Nosotros llamamos ideas a la etapa previa a la solución. Es decir, cuando haces la lluvia de ideas con tu equipo de trabajo en el proceso interno del desarrollo de las soluciones. Es cuando te aparece claro, la idea de solución. Claro. Eso es lo que quería contar. Y lo otro era decirles que, nosotros reforzamos también la teoría de que en esta etapa, la que tú estás nombrando, de la investigación, es en la etapa en la que principalmente fallan más del 80% de los emprendimientos. O sea, las empresas de emprendimiento o todas las innovaciones fallan por no haber definido cuál era el problema, por no haber definido de forma correcta quién era el cliente para ese problema. Entonces,
Por eso que hay que tomarse tanto tiempo en estas etapas de investigación, de análisis, de conocer, de empatizar. Y dentro de esa tormenta de ideas también, yo sugiero siempre pensar en lo imprevisto. Tengo uno de mis compañeros de trabajo, diseñador, uno de sus mejores amigos, él juntó todos sus ahorros de toda la vida para abrir un café en Luis Tecnología con Providencia el día 19 de octubre, lo iba a abrir. Wow. El arriendo mensual de ese local era de 11 de todo. No tuvo ninguna opción de poder hacer lo que pensaba. Entonces, también pensar en el imprevisto, también pensar hasta en lo raro, así de decir, ¿y qué pasa si después del coronavirus viene otro virus más? No sé. Ponerse en la situación de ponerse, ojalá en distintos tipos de situaciones. A eso yo voy con el desdoblamiento. A que no necesariamente es más de y de ahí se vaya a seguir con todos los pasos. A veces van a haber imprevistos, no solo también imprevistos en términos monetarios. Por eso cuando uno hace un presupuesto uno pone un ítem de imprevistos, porque de repente no pasa. A nosotros, no sé si esa fue la Pato, pero a nosotros con la Pato que estamos metidos y estamos en un proyecto también, la contingencia del coronavirus no la habíamos percibido en un comienzo, y eso está modificando sustancialmente nuestra carta GAN de lo que queremos realizar. Ese tipo de imprevistos. Por eso, claro, a eso voy, que uno planifica y como dicen los creyentes, uno propone y Dios dispone. Claro. Si hubiese sabido, hubiese hecho esto. Y de los estudiantes, a ver, me interesaría escucharlos a los chicos, bueno, los de quinto año, sé que les ha pasado muchas veces en sus procesos de investigación. ¿Qué se llevan puntualmente de esto? O si tienen alguna duda. O con qué obstáculos se encuentran, o en qué Pato puede profundizar un poquito más. A ver, me gustaría escucharlos también. Y los chicos de impacto que estuvieron en plena etapa de investigación. Y todavía queda. Anímense, que estamos en un ambiente familiar. Se volvieron, se quedaron dormidos. Estaba oyendo, no escuchando. Cata. Yo soy de primer año, pero me hace sentido todo lo que están hablando, pues, sí, es justo lo que estamos trabajando con nuestra profesora. Y lo más importante para nosotros, tanto como grupo, como para cada uno de los grupos con los que estábamos trabajando, era estar seguros de que el problema que estábamos viendo era el problema que estábamos viendo. Y que las personas, y eso es lo que estuvo recalcando todo el rato la profesora, era que las personas a las que estábamos afectando o a la que está viendo afectada obviamente por la situación, era necesariamente a la que teníamos que nosotros apoyar o implementar nuestra solución. Y si no teníamos claro en eso, no podíamos avanzar, básicamente. A veces a mí me pasa que, no sé, yo veo de repente a mi hijo mayor, tiene 15 años, y en el colegio participa mucho en todo lo que es estos campamentos scout de verano y como trabajo de verano en ese sentido. Y hacíamos una comparación con lo que vivía yo siglo pasado en el colegio, con el tema de los trabajos de verano y también en la universidad, y que uno llegaba como en un lugar y uno como llegaba como a, entre comillas, sin darse cuenta, como a imponer soluciones. En vez de sentarse y preguntarle a ellos qué es definitivamente lo que necesitan, o para qué les va a servir que yo les construya tal cosa, o que yo les pinte tal cosa. ¿No será mejor gastar esa energía o esos recursos en otro tipo de, entre comillas, soluciones? A veces nos pasa que, sin querer queriendo, tratamos de solucionar a la primera, muy visceral, un pseudo problema. Y a veces nos damos cuenta que no lo estamos haciendo, que no nos estamos enfrentando a eso, llevándolo a algo bastante dramático. Yo vivo bastante cerca de la Embajada de Venezuela y durante las últimas semanas casi todos los vecinos se han puesto de acuerdo en llevarle distintos
cosas, estuvieron viviendo durante varias semanas acampando en la calle, acá en la calle Bustos, en Providencia. Y llegó un momento en que estaban atiborrados de comida, que uno podría decir que maravilla que tengan comida de sobra, pero nadie se había ocupado, por ejemplo, de los colchones, no tenían dónde dormir, o de ropa de invierno para guaguas. Entonces, claro, uno puede tener las mejores intenciones, pero si uno no lo mira también desde otro punto de vista, sin pensar en una coordinación siquiera, o de alguien que lidere el tema, a veces, por querer por querer buscar una solución inmediata, a veces uno no está buscando, o uno no logra finalmente encontrar una solución un poco más completa, que abarque de una manera muchísimo más efectiva y eficiente el problema, creo yo. Oye, solo para decir, y ahí es importante la interdisciplina también, y la Claro, colaboración, claro. Sí, porque de ahí todas tienen maneras, las diferentes perspectivas, es decir, de un ingeniero, un periodista, de un por supuesto, sociólogo, de un historiador, de un... claro. O sea, y esto, bueno, como estamos entre nosotros, yo lo puedo contar, pero a mí me pasa muchas veces que tengo grandes amigos que trabajan en comunicación estratégica y se ven con el drama de que llegan a una empresa a trabajar en comunicación estratégica y finalmente el que toma la decisión de comunicación es el ingeniero comercial. No tengo nada contra la carrera de ingeniería comercial, pero tú dices, ¿para qué contraté a un periodista si, en el fondo, si yo contraté a un equipo y tengo un equipo de periodistas o de expertos, entre comillas, para ver el tema de comunicación estratégica, por último podría tomar el parecer, pero si lo voy a tener simplemente para que me diga que sí a todo lo que yo estoy planteando, no tiene mucho sentido. Por eso es tan valioso esto de la interdisciplina, porque claro, la mirada que tiene un ingeniero es muy distinta a la mirada que tengo yo. Y no solo en términos de profesión, sino desde lo que yo periodismo hablo del registro, desde del lugar donde nacimos. La Pato, que viene de Argentina, tiene una mirada muy distinta, por mucho que seamos vecinos cercanísimos. Se va a fijar en cosas distintas a las que nos estamos fijando nosotros. Hay cosas que a nosotros no nos van a llamar la atención y ella sí, y viceversa. Entonces, parte del todas ADN. esas parte del ADN está en esas distintas miradas, aportan mucho. El poder tener cursos interdisciplinarios, trabajos interdisciplinarios, este tipo de charlas interdisciplinarias alimentan mucho, porque somos capaces de tener miradas muy distintas, y esas miradas distintas apuntan a encontrar soluciones diversas también. Sí. Las vueltas son las que dejan, según los taxistas. Sí, pues, claro que sí. No, y Pato toca un tema súper importante, que es el tema de la diversidad al momento de los equipos de trabajo, que es algo que es una de las habilidades o capacidades que hoy día en que las empresas se están fijando mucho al momento de contratar. Y ahí viene ¿qué hay ahí para mí o en qué les sirve a ustedes saber esto de la interdisciplina? Es que lo empiecen a ocupar, a experimentar. Son cualidades súper importantes porque, como dice Pato, al momento de trabajar en equipos diversos, se pueden encontrar soluciones mucho mejores, que puedan finalmente que puedan ser soluciones o servicios o productos o lo que sea, que puedan llegar a muchas más personas. Es como, por ejemplo, en el desarrollo de software, tiene que haber gente con capacidades distintas en términos cognitivos o con algún problema en la escucha o en la vista. Tiene que existir esa gente, y existe, al menos yo puedo dar fe de eso en mi empresa, desarrollando productos, porque no pueden desarrollar un producto como PowerPoint, por ejemplo, personas que tengan todas sus habilidades, tengan todas sus capacidades físicas al 100%, o sea, escuchen perfecto, vean perfecto. No, necesitamos que haya daltónico, necesitamos que haya gente que lo escuche de 100% bien, necesitamos gente que no sepa leer tan rápido, necesitamos todas esas personas al momento de desarrollar para que la solución contemple todo eso. Finalmente, los equipos de trabajo deberían ser una muestra de la diversidad del cliente al cual tú quieres llegar. Entonces, como una empresa de software quiere llegar al mundo, sus trabajadores deberían ser una representación del mundo. Y por eso se habla tanto, por ejemplo, de la equidad en términos de puestos de mujeres y hombres.
Por eso se habla tanto de el porcentaje de personas con discapacidad que deberían estar dentro de las empresas. Y la diversidad está ahí, y la diversidad también se da en términos de carreras que estudiamos, lugares donde nacimos, toda esa parte que Patricio llama como registro también. Entonces, ahí no hay nada más rico. No, que me gustaría contar, nosotros ahora desde Impacto UDD tenemos la suerte de tener chicos, estudiantes de otras carreras, más allá de la Facultad de Ingeniería. Una de ellas es enfermería, ahí está la Cata que la veo, porque Cata, por su profesión, por lo que están estudiando, vienen con una metodología de investigación súper rigurosa, pero totalmente diferente a lo mejor a la perspectiva que tiene el ingeniero. Y bueno, sirvió muchísimo en el equipo de trabajo, con el proyecto que están haciendo, a poner orden, a dar metodología. No sé, Cata, si querés compartir un poco a lo mejor, o la mirada que tienen ustedes para investigar también y cómo eso ha aportado en el proyecto. Sí, también justo también iba a mencionar eso, que no, yo también soy parte de Impacto, nosotros estamos trabajando como un grupo pequeño aquí donde estamos, con la protectora de la infancia. Nosotros estamos haciendo también investigación de reciclaje, sustentabilidad y todo eso. Entonces todavía no estamos viendo las soluciones, pero estamos buscando los problemas con entrevistas y todo eso. Y no sé, yo soy enfermera, estoy en tercer año, y estoy también con psicólogos, con ingenieras civiles ahora que se incluyeron, con comerciales, con tecnología médica y con otras enfermeras. Entonces ha sido un trabajo muy enriquecedor porque, no sé, las enfermeras igual somos conocidas que somos muy exigentes, muy perfeccionistas, y también nosotros como ya llevamos más años en la U, que casi todos los otros son de primero, tenemos más experiencia en entrevistas, porque una de las grandes labores de la enfermera al final es entrevista, y súper profunda, conocer todo como lo del paciente, así que tenemos distintas metodologías y nos hemos ido complementando súper bien. Y eso, como experimentar esa interdisciplina es muy bueno y enriquece mucho el trabajo. De hecho, me sorprendió muchísimo, claro, yo nunca había pensado cómo tenía que incorporar la herramienta de la entrevista para entrevistar al paciente y entender los síntomas que tiene cuando a veces no saben expresar. Bueno, y de hecho se sumaban al grupo varios de primero, así que estamos súper contentos acá del curso, súper contentos con eso. Pero bueno, ya que hablábamos de la interdisciplina, para contar también cómo la misma metodología de investigación varía también dependiendo de la disciplina de la que viene cada uno, ¿no? No sé, Pato, claro. si quieres agregar algo Sí. más, o los chicos quieren comentar algo más. Nosotros en periodismo, la metodología de la investigación pasa por el pre-reporteo, pasa por estar investigando siempre, pero no hay un proceso científico detrás, que no sé si es bueno o malo, pero es así. Nuestra carrera apunta a buscar desde el comienzo, ojalá, tratar de romper ese paradigma de, por un lado, la objetividad, que tanto que de alguna manera nos engañan. No podemos ser objetivos, el ser humano no es objetivo per se, no podemos ser objetivos. Si escogemos un tema, ya estamos siendo subjetivos. Pero además, tiene que ver con miradas que son complejas desde siempre. Para nosotros los periodistas, siempre nos habían inculcado que teníamos que tener como todas las versiones para que una investigación tuviese utilidad. Y siempre me acuerdo de una profesora que me decía, el rol del periodista no es pensar que si está lloviendo voy a poner a una persona diciéndome que no llueve y a otra persona que me diga que sí llueve, sino que la labor del periodista es abrir la ventana y ver si está lloviendo. Entonces, a diferencia de lo que ocurre muchas veces con las carreras científicas, nuestra metodología en la investigación es el día a día muy rápido. No tenemos, más que el método, está en la investigación pura y dura de temas. Entonces, donde le estamos poniendo el foco, al menos desde la academia, es a pensar primero en esta idea, porque a veces los alumnos llegan con ideas de que creen que hay temas para reportear y no existe. Entonces, estamos tratando de meter algo de investigación o de un procedimiento más científico, para tratar de, en definitiva también, tu tema es un problema y que necesita una solución de una autoridad o de un extra. Pero es un trabajo que
que recién estamos empezando, yo diría, a hacer en el periodismo acá en Chile. Patricio, te hago una pregunta. ¿Cuál es el límite para el parálisis by análisis? O sea, ese punto en el que de tanto que quiero investigar y entender el contexto para poder acertarle bien al problema real, finalmente, y siento que a un periodista tiene que tener muy claro ese límite, porque tiene que salir rápido con los temas y todo, pero Sí, claro. nosotros que somos ingenieros como medio estructurados, nos gusta tener de repente claridad de cuál es el límite. ¿Es un límite, nos deberíamos poner un límite de tiempo, un límite de conocimiento? En el caso nuestro, los periodistas tenemos el límite que nos entrega, por ejemplo, si trabajamos en un medio, cuando se cierra la edición de un diario o la emisión de un programa de televisión o de un programa de radio. Nos encantaría estar investigando durante mucho tiempo, pero al menos en nuestra profesión, si bien ese podría llegar a ser nuestro límite de investigación, eso no implica que después no podamos seguir investigando. Yo creo que en ese sentido, lo perfecto es enemigo de lo bueno. Yo creo que no podemos pasarnos toda la vida tratando de encontrar la solución perfecta a un problema. Y ahí es donde vuelvo a hablar del tema de la relevancia, y vuelvo a hablar del tema de la contingencia, y vuelvo a hablar del tema también de la necesidad. O sea, si tenemos que resolver un problema y encontramos nosotros una solución que puede llegar a ser una solución parcial, yo personalmente prefiero que se plantee una solución parcial a un problema en un minuto determinado y seguir investigando hasta encontrar la solución final. Pero pasarme toda la vida trabajando en una solución final sin paso intermedio, no encuentro que sea ni lógico, ni tampoco que sea muy viable, en el fondo. O sea, por eso digo que lo perfecto es enemigo de lo bueno, porque no puedo buscar la perfección en una investigación. Yo creo que los pasos intermedios también son parte de la solución y es bueno, a mi juicio, investigarlo, plantearlo y también ir probando. O sea, si estoy pensando todo el tiempo en un prototipo que me va a solucionar tal problema y me paso años en lograrlo, a lo mejor cuando ya lo logren el problema ya no va a estar o otro lo va a hacer. Yo creo mucho en la experimentación, creo mucho en la posibilidad de equivocarnos. Somos seres humanos. Salvaguardando no arriesgar a nadie, pero si podemos experimentar, démosle. Tal cual, Pato. Bueno, yo creo que ya tenemos que ir cerrando también por la hora, y los chicos no sé si tienen que ir a otra sección, pero me gustaría ver algún comentario más, chicos, alguna pregunta. Y si no, le pedimos a Pato que haga un cierre. Y le agradecemos. ¿Nadie más? Son tímidos. Sí. Quiero preguntarle algo. Ignacio, te escucho. ¿Existirá alguna recomendación de algún libro que hayas leído y que vaya relacionado con el tema que expusiste hoy? Rayuela, de Julio Cortázar. Ya, me suena mucho. Muchas gracias. ¿Por qué? Porque es una novela ambientada en los años 50 en Argentina, pero que tiene la gracia de que tú la puedes leer de la manera tradicional, vale decir cronológica, o sea, desde la página 1 hasta la 400 y tanto, pero también el autor hizo un juego muy interesante en que te entrega una especie de manual para saltarte capítulos, para ordenarlo de una manera distinta. Y ahí yo creo que hay un ejercicio muy bonito de desdoblamiento, que creo que es lo fundamental a la hora de poder empezar a pensar en soluciones, y también en problemas, y también en ideas, y también en inquietudes. Desdóblense, denle, sácanse del cubo. Ustedes que son jóvenes tienen toda la posibilidad de poder hacerlo. No la pierdan, no se dejen encasillar, y si se encasillan, cuestionen, sean críticos, sean curiosos, con respeto, pero planteen sus diferencias. A mí me encanta cuando mis alumnos me lo dicen, a veces les cuesta, pero yo prefiero a un alumno inquieto, una persona inquieta en general en la vida, inquieta en el sentido de
cuestionarse las cosas que simplemente el que siga una orden. Eso no tiene mucho sentido, porque para eso te pasan un papelito o te mandan un mail y siguen las instrucciones. No, Los argentinos utilice somos las cosas. especiales para eso, te cuestionamos todo. Maravilloso. Pero es que yo creo que ahí también en el cuestionamiento es donde se empieza a ver más luz. O sea, si cuestiono tu solución, no te deberías enojar. Deberías verlo como, ojalá, como un aporte a tratar de encontrar una mejor solución. Que ahí también volvemos al tema, no es pasarnos la vida cuestionándonos todo, pero sí ir aportando. Si creemos efectivamente que lo estamos haciendo maravillosamente bien para controlar el coronavirus, que es como la idea que tiene el gobierno, por ejemplo, con el Ministerio de Salud en ese punto, ¿para qué entonces cito un comité? ¿Para qué hablo con los expertos? Alimentémonos de las opiniones, porque eso nos va a ayudar a encontrar mejores soluciones. Ninguno de nosotros tiene la verdad, ni la vamos a tener nunca. Pero la suma de las opiniones y de las miradas distintas, interdisciplinarias en el caso nuestro, cuando abordamos situaciones nos va a llevar a mejores experiencias. Básicamente eso. No nos vamos a ir con el conocimiento, no nos vamos a ir al conocimiento al más allá. Compartámoslo ahora, acá. Es lo que tenemos. Es la manera de generar relaciones, de generar vínculos, de generar conocimiento, de generar soluciones para, por ejemplo, para lo que nos está pasando en este minuto, en que necesitamos tantas soluciones. Ahí dice la Cata, son críticas constructivas para mejorar. Sí, siempre las críticas hay que pensar, bueno, en Chile no estamos tan acostumbrados a la crítica, Pato, como ocurre en Argentina. Acá siempre vemos la crítica como, ¡ay, que me están tratando de llevar! O que me están diciendo que lo estoy tomando todo mal. Yo siempre digo a mis alumnos que las críticas en este caso son profesionales, son académicas profesionales. Yo critico un trabajo para intentar que mejore. Pero siempre una crítica puede tener el lado constructivo. Siempre lo puedo tomar desde el punto negativo, por cierto, pero deberíamos estar más acostumbrados a la crítica. Y ustedes, cabros que son jóvenes, sobre todo que están aún en la universidad, la crítica les debería servir entre ustedes mismos para mejorar, para hacer más un aporte. ¿Sí? O sea, de ustedes va a depender el futuro. Yo al menos ya estoy pasando el segundo tiempo. No, muchísimo por seguir aportando. Dale, color. No, sí. Espero que ella alargue. Bueno, Pato, muchísimas Penales. gracias. Ahí dice Jorge, lo malo que a veces se falta el respeto con una nueva idea. Exactamente. Eso pasa muchas veces. Creemos que también nos hemos acostumbrado, además los chilenos tenemos mucho eso, nos aprovechamos las redes sociales, como nos da como esa ventana a criticarlo todo, a creernos que podemos criticar cualquier cosa, tiramos la piedra y nos escondemos. Entonces, claro, es cierto, a veces se falta mucho el respeto ante una nueva idea. Nos cuesta en ese sentido. Les dejo ahí también mi correo personal por si necesitan alguna ayuda, consejo, comentario, crítica, lo que sea. Feliz de ayudarlos, de contestarles y de que sigamos conversando. Cualquier duda que tengan y que pueda aportarles, maravilloso. Pero mi única, no sé si es consejo el tema, sino que es como de, dense el tiempo para mirar las cosas de otro lado. Cuestiónense todo. Cuestiónense. Yo creo que ahí hay un buen camino para encontrar más soluciones. Tenemos muchos problemas, lo que nos faltan son soluciones. Y me gustó esto de que cuestionarnos todos, no quedarnos con lo primero que nos dicen o con lo primero que nos encontramos. Hay que animarse a cuestionarse y salir a investigar. Me recuerdo acá los chicos de quinto se van a reír, pero a ver, ¿cuántas veces los miércoles decimos, pero chicos, agarren Google, investiguen, partiendo, ¿cómo era nuestra vida antes de Google? Claro, váyanse a la calle a mirar. Ahora no se puede, no lo hagan. Pero cuando se pueda, háganlo. Háganlo. Abrir los ojos. Sí. Muchas gracias. Bueno, y también les vamos a acercar la presentación, por si quieren después ahí quedarse con los tips que nos fue dando Pato. Se los voy a acercar a los profes y tenemos la grabación también. Principalmente agradecerle a Pato, es la primera vez que lo invitamos a hacer un taller en este marco, y agradecerles a todos los que se animaron, que no están directamente trabajando en proyectos con impacto, pero sí estamos vinculados de alguna manera, así que agradecerles por su tiempo, por su interés.
y seguiremos generando estos espacios, así que ahí seguimos conversando. Gracias por todo, chicos, y gracias, Clau, gracias a los profes, y gracias, gracias a ustedes. Hacelo Y gracias bien. a los alumnos. Sofía. Gracias a todos por la paciencia. Calladita, pero estuvo presente de momento uno, nuestra partner en todas estas locuras, así que gracias, Sofía. Sofía. Está muy bien. Grande. Estén bien. Y a Pato lo conocimos gracias a Sofía, así que gracias. Lo que necesiten, cuenten. Muchas gracias. Un abrazo Gracias, grande, Pato, que muchas se gracias. cuiden, y nos seguimos viendo en la semana. Nos seguimos viendo la semana. Cuídense mucho. Gracias, Claudia, gracias a todos, que estén muy bien. Gracias a ustedes. Gracias a los alumnos. Chao, gracias. Un beso. Chau.